Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes de verano. Por aquí, por Barcelona, está haciendo unos días impresionantes, increíbles. Así que bueno, aprovechando un poquito. Los que no podemos ir a la playa porque nos quemamos demasiado, pues nos mantenemos como si en un segundo plano playero, pero bueno, aún así disfrutamos del día. Bueno, hoy tenemos un músico, hoy tenemos a JJ Fuentes. Hay mucho que hablar con él y tengo muchísimas ganas de tener esta conversación porque tiene muchas influencias de músicos que a mí me han encantado toda la vida y bueno, tengo ganas de saber un poquito más de su música y de saber qué es qué es un poco, ¿no?, el camino que quiere llevar. Muchas gracias por estar ahí, Marstam. Vamos a ver si se va uniendo la gente poquito a poco. Hola, Mamoreta. Voy a ver si puedo encontrar. Todavía no está por aquí. A ver si poquito a poco va apareciendo. Aquí. Sí, lo puedo invitar. Bien. Que a veces se pone, ya sabemos que a veces se pone esto. Ahora, Capitán Dibujo. Yo todo el que te voy teniendo por aquí, a mí es que me encantáis, ¿eh? Yo todo lo que hacéis lo voy maqueando y espero que ningún día meta la pata hasta el final. Pero bueno, a ver si lo puedo. Ahora se ha unido. A ver, ahora. Ahora te tengo. Vale. Bueno, en un principio, más tarde o más temprano, se une ya y podemos hablar un poquito de su música y yo creo que, bueno, va a ser una conversación interesante. Como músico, la verdad es que me apasiona poder, poder escuchar a otros músicos hablar de cómo ha sido la carrera. Así que vamos a ver si no hay ningún problema para que se añada. Que a veces ya sabéis que el Instagram le cuesta un poco. Vale, espérate un momentito. Nos pone que no se puede unir. Ya sabéis cómo va esto. Que hay días que te deja súper rápido y hay días que que no quiere funcionar. Así que vamos a ver ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien, muy bien. Estábamos mirando porque como el Instagram últimamente está un poco tonto, pues a veces se cortan los directos y tal, y vas añadiendo herramientas para por los si acasos, como aquel que dice, y entonces vas mirando que no esté corte en ningún lado. Bueno, ante todo, felicidades porque sacaste en 2021 el último álbum, Corazón de Fuego y Miel. Yo igualmente, ahí se nos ha parado un poquito, a ver si ahora. Sí, se ha cortado. Sí, no pasa nada, tranquilo, eso también son cosas del directo. Así funciona la cosa. ¿Tú me oyes bien? Sí, el sonido se llega bien. Entrecortado, pero bien. Bueno, vale, pues nada. Pues si quieres seguimos adelante y vamos a ver si se acaba si se acaba de componer la imagen. Pero bueno, que Vale, sí, yo esto suele veo que pasar. se ha quedado pillado, pero ya está. A mí me veo bien. No sé. Sí, sí, yo también me veo, pero a ti te veo con un circulito ahí dando vueltas todo el rato. Así que a ver si se estabiliza un poco la imagen y bueno, y podemos luego seguir la conversación normal. En fin, bueno, te felicitaba por tu último álbum, que era el álbum de Corazón de Fuego y Miel, que es el último que has sacado. La canción que puse ayer, para los que hayáis bicheado un poquito el muro, era la canción de Ave Fénix. Quería empezar por ella antes de empezar por las otras preguntas que tengo, porque como fue la primera canción que escuché, pues me gustaría también tirar un poquito de ese hilo. Sí, por aquí Chris lo ve pixelado. Sí, Cristina, hoy estamos pixelados todos. No sé qué pasa hoy, pero bueno, a ver si arranca un poquito esto mejor. En fin, nada, yo quería, bueno, pues eso, sé la razón por la que la compusiste, porque lo explicas, pero igualmente me gustaría que lo explicaras tú a la gente que está escuchándonos, ¿no? Esa canción tiene un motivo y una razón de ser detrás.
y viendo el videoclip, evidentemente, te das cuenta, ¿no? De ello. Entonces, ¿cómo surge esa canción? ¿Por qué surge realmente? Bueno, realmente la canción tiene tres motivos principales. Surge primero por la enfermedad de mi abuelo, un cáncer. Mm, Mi abuelo, por desgracia, fallece a causa de él. Mi abuela consigue superarlo, pero creo que también me gusta reconocer también lo que no es la historia feliz, ¿no? Al luchador que no acaba ganando y es siempre la película de Disney. Entonces decidí hacer esa canción como homenaje a los dos, a mis dos abuelos que corrieron diferentes suertes. Luego, por otra parte, también a mi perrita, a Cleopatra, la cual, bueno, cuando era muy, muy pequeñita, cuando recién traída, de hecho venía muy, muy malita, nos dimos cuenta cuando llegó, pues que la tengo aquí. Sí, sí, sí te llamo, ha dicho tu nombre, sí. Vino muy, muy, muy mala, hasta el punto de que no daban un duro por ella, yo me empeñé ah. y aquí la tengo. Un poquillo pachucha de la barriga hoy, pero bien, salió adelante. Así que esas son las dos primeras razones y la tercera también por mi madre. Mi madre tiene una enfermedad rara, mastocitosis, con la cual se enfrenta de manera diaria y bueno, se tiene que enfrentar ante una serie de circunstancias que otros enfermos no, como es la prácticamente nula inversión en enfermedades raras. O sea, si ya de por sí la sanidad está tocada, pues imagínate para enfermedades que sufren pocas personas y que se entienden que no son las primeras que deben investigarse ni lo que los medios de comunicación tradicionales nos venden a diario. Pero sin embargo yo tengo una enfermedad rara en casa y bueno, creo que es totalmente necesario investigarlas todas y cada una de las enfermedades. Así que esas son las tres principales razones por las que compuse Ave Fénix. También es un canto a lo personal, a mis momentos más jodidos y como siempre he conseguido salir adelante. Y en el fondo, esos momentos que todos tenemos a lo largo de nuestra vida. No me creo que haya alguien que haya sido inmensamente feliz durante toda su vida, sin ningún tropiezo. Totalmente. No, la verdad es que los domingos aquí dedicamos a las enfermedades raras, así que te enseñaré la pierna. Si no, porque si tu madre no quiere hablar, si a ti te apetece, porque hace 2 semanas creo que fue, tuvimos el SUDEC y nos contaba la mujer que su hijo la acompañó una vez al hospital y tuvo que buscar en Google que era SUDEC porque los médicos no conocían la enfermedad. Y es muy triste llegar a ese punto, muy triste tener que pasar por eso. O sea que muchos de aquí te entendemos muy bien porque hemos tenido que sufrir también el desamparo de muchos médicos y es muy duro. O sea que tienes por Que aquí luego nuestro realmente cariño. no es culpa de los grandes profesionales que hay en la sanidad, que por supuesto hay grandísimos profesionales, Sí, sino es un problema de totalmente. inversión e investigación. En fin, eso sería para una charla de horas y horas y Sí, horas, ya en un sentido más político, económico, social, que lo que sí. vamos a hablar hoy. Sí, hoy vamos a tu tema y además me hace mucha ilusión porque me he escuchado todas las canciones. Entonces, claro, a mí me hacía mucha gracia porque empecé a escucharlas y yo decía, "Mm, esos violines me suenan a... ese tipo de estética me suena a-". Y de repente iba tirando del hilo y decía, pues no me estoy equivocando, ¿no? Entonces, como músico, no me deja de hacer ilusión ver que al menos no he perdido esa conexión con la música, ¿no? Entonces, tu segundo álbum es un álbum, yo creo que es bastante diferente al de 2019, que se llama Cuestión de Honor. Y bueno, yo tenía ganas de saber, porque claro, hay una colaboración con Jesús Cifuentes y una de las cosas en que me fijé fue en la influencia de los violines de celtas cortos. Yo no sé si es cosa mía, pero la musicalidad de los violines suena a esa influencia de celtas cortos y vamos, se me puso la piel de gallina. Sí, bueno, Celtas Cortos, como tantos otros grupos, me han influenciado mucho. Esos violines, bueno, sí, tienen mucho de Celtas Cortos, pero también tienen mucho de música bluegrass, o sea, tienen un toque muy country, muy folk. Entonces, bueno, al Sí, final los músicos venimos como de un árbol genealógico, ¿no? Entonces, Celtas Cortos, 091, Los Secretos, Tom Petty, Jackson Brown, Springsteen, Bob Dylan, Leonard Cohen. Yo vengo de toda esa gente, ¿no? Esos son los que hay
Son mis padres y mis abuelos musicales, como yo digo. Y nada, la verdad que sí, claro, por supuesto hay influencia de ellos y vamos, hay muchísima gente que me ha preguntado después de escuchar el tema, pero ¿esta canción era de Celtas Cortos y tú la has cantado con ellos? No, 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 es mía, ¿no? Es un tema también reivindicativo, que es una cosa que ha estado siempre patente en las letras de Celtas Cortos. Entonces, cuando yo se lo propuse a Jesús, sabía lo que estaba proponiendo perfectamente. Es decir, era la canción idónea para que él la cantara conmigo, igual que la que le he propuesto a José María Guzmán, que saldrá en breve, y otras también que saldrán un poquito más adelante. Pero es lo que te digo, cuando tú propones una canción, no tienes que mirar el aspecto comercial, ni si va a ir más lejos, más cerca, no, tienes que centrarte en lo artístico. Y esta canción era, bajo mi punto de vista, claro, perfecta para Jesús. Sí, la verdad es que las voces se combinan muy bien. O sea, la escuché como 2 o 3 veces. Me encantó volver a escuchar a Cifuentes porque, claro, ya al menos mi edad, yo crecí con ellos. O sea, crecí también con Zetas Cortos, Antonio Vega, con Antonio Flores, con cantantes que han dejado sello, ¿no? De alguna manera en la historia de la música y bueno, con toda la movida madrileña. Entonces, claro, cuando vuelves, cuando te resuena otra vez aquella música, dices, ostras, y la letra, o sea, la canción yo creo que la hubiera cantado a lo mejor otra persona y no hubiera sido lo mismo. En cambio, la voz de él con la tuya pegaba muy bien, o sea, hacía una combinación muy chula, muy bonita. La verdad es que sí. Eh, de todas las canciones, bueno, yo tengo, te lo dije ayer, tenía un montón de, quería analizar frases, quería coger frases así, y hubo canciones en que cogí toda la letra entera, porque toda la letra me encantaba. Y de ese primer álbum hay una letra que me encanta, eh, que es la de, a ver si lo encuentro, porque tengo todo aquí. Madre anoche en las trincheras. Eh, Sí, bueno, esa letra no es mía. Es te de quería una canción preguntar, popular, versiones. vale, vale, tenía una curiosidad, porque era como, tal y como la cuenta, esto tiene que venir de algún Sí, sitio, bueno, ¿no? la canción cuenta la historia de dos amigos de la niñez que se encuentran en la guerra y uno mata al otro. Luego el otro escribe la carta a la madre y acaba también muriendo en la guerra, ¿no? Es una historia muy triste que por supuesto tiene su parte de verdad. Hay un libro de Fran Martín, que es un historiador, yo también soy historiador, por eso el interés en Madre Noche en la trinchera. Eh, Hay un libro que se llama Madre Noche en las trincheras que cuenta una historia que es esa historia Vale, en Serón, en, en, en Almería también, en un pueblecito de aquí de Almería. Así que bueno, tiene esa vinculación. Yo hasta el punto de asegurar que fuese esa historia, no lo sé, pero desde luego es una historia que fue común, ¿no? Un amigo matándose a otro porque simplemente le habían tocado a la puerta unos diferentes y le obligaban a luchar. Cuando muchos, incluso familia mía de aquellos años, no luchaban por ideas, ¿no? Luchaban por sobrevivir. sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, yo, la historia más, una de las historias cercanas que yo tengo, en la parte paterna es de Murcia, entonces por allí había muchas historias también y muy duras, ¿no? Se Mm. habla siempre del norte, pero el sur también tuvo historias muy duras. Y una de las historias era que bueno, mi bisabuela protegía a su hijo porque lo buscaban y lo que hacía era que había como un agujero debajo de la placa de la chimenea. Entonces él se metía en el agujero, ponían la placa y ponían nada, 4 rastrojos de lumbre y tal. Y claro, venía la Guardia Civil y era, bueno, ¿dónde está el niño? Y claro, evidentemente ya no decía nada. Y como era viuda, pues al final se acababan un poco apiadando de ella y bueno, él sobrevivió pues escondiéndose casi emparedado. O sea, es súper curioso, ¿no? Que estas historias se repiten y se repiten, o sea, se han repetido a lo largo de la historia y esta es una historia de una persona concreta, pero no deja de ser prototipo de historia que fue pasando lo que tú dices, ¿no? En muchísimos sitios, entre vecinos, entre amigos, entre hermanos. Es decir, pero bueno, también lo bonito es el, el no saber hasta qué punto, ¿no?
esa historia es popular y no sabes hasta qué punto esa historia es real y ahí se mezcla la magia, ¿no? De saber mezclarlo, de saber envolverlo, de forma que sea algo poético, que es lo que salió. A mí la letra me encantó y bueno, también como historiadora fue como, "Ah, le tengo que preguntar por esto, porque es que esto lo ha tenido Luego ya lo que es la muchas". versión es muy diferente. Realmente hay versiones más conocidas, entre comillas, pero que para mí no hacían justicia a la canción. No había una versión bien grabada, bien producida de esta canción. Entonces la idea surgió de ahí, de versionarla por eso, porque quedara una versión, bajo mi punto de vista, que estuviera en condiciones de estar en un disco, ¿no? La cogimos, le cambiamos la armonía, hicimos una serie de cambios, porque creíamos que tenía que ser bastante más tétrica, lúgubre, triste, ¿no? Como bien se muestra en el videoclip, por ejemplo, grabado en los Mm. refugios de Almería. Y bajo esa idea primigenia trabajamos. En ese caso, gran parte del trabajo lo hizo Adrián Contreras y también Antonio Vicente, que fueron los productores de ese disco. Y la verdad que, bajo mi punto de vista, cumplió con creces, es una de mis canciones más escuchadas. Porque no es mía, ¿no? Pero es una versión. Y la verdad que muy contento con ella, la gente lo pide en los conciertos, ahora en directo estoy haciendo una versión un poco diferente cuando voy con la banda, que también está gustando muchísimo. En fin, la verdad que es un orgullo tenerla en mi repertorio y a la gente le gusta mucho. Sí, no, y además es que a mí, claro, iba escuchando el sonido del tamboril, o sea, un sonido como muy militar, ¿no? Por otra manera, muy marcado, muy más que militar, quizá entra dentro un poco de lo militar, pero también un poco dentro del rito funerario, ¿no? De ese pesar, de la pérdida de un ser humano que tú te quieres y que te has querido, ¿no? Pero la verdad es que me impactó también ese acompañamiento, ¿no? Por aquí se despide Mastram, hasta luego, luego ya se tiene que ir, luego ya lo verá. Pero me gustó que no solo era la letra, sino que el acompañamiento rítmico también iba detrás. Y eso, claro, impacta mucho más que si solamente coges la letra y coges, yo qué sé, no sé, la guitarra y a lo mejor para otra Bueno, canción sí, pero para yo, esta, yo te puedo decir que tocándolo con la guitarra sola la gente se emociona muchísimo. Creo que la música al final no entiende de más, menos producción, entiende de gusto, pues, pero creo que en ese caso no estoy de acuerdo, ¿no? Porque es una canción que yo la he llegado a tocar con una guitarra acústica y mi voz y ha emocionado muchísimo. Entonces, bueno, en el disco la tratamos con una producción mayor, pero con una guitarra y una voz al ser una canción popular, que incluso claro. cantaban los Boy Scouts, que sigue cantando en el ejército, siempre ha funcionado perfectamente. Sí, sí, pues ya te digo, fue de las letras que me puso la piel de gallina porque me encantó, o sea, me encantó en todos los sentidos. La siguiente que más me gustó fue Orgánico y además es que ahí sale, creo, no sé si me equivoco, pero también el lado más reivindicativo, ¿no? Porque a mi pensamiento nos destinarán a obedecer, anularán nuestros sentimientos y nena todo irá bien. Nos ahogarán en un defecto que tendrán Sí. nuestro ser. O sea, es una letra de nos podrán intentar hundirnos de cada vez más, pero nosotros al final acabaremos siendo quienes somos, ¿no? Entonces, ¿cómo surge también esa canción? ¿Cómo surge la letra? ¿En qué momento? Eh, Siempre hay un momento en la vida en que por lo que sea, haces así y dices, este es el momento para esto, ¿no? Esta canción la compuse en el año 2015, a finales del año 2015. Digamos que es, para mi gusto, entiendo el rock, ¿no? En todas sus vertientes, no como canciones llenas de distorsión, sino como Mm. mensajes. Y para mí esta es mi canción más rockera y más punk, aunque sea en acústica, con una guitarra, aunque sea en acústico, ¿no? Porque, bueno, es un compendio de toda mi filosofía de vida. Es decir, está contra la clase política actual que nos rige, está contra el sistema educativo, está contra el canon de belleza actual. En fin, no estoy de No, acuerdo no, con muchísimas totalmente. cosas que pasan en el mundo. Y eso es una canción.
para mí de las más reivindicativas, no solo que haya hecho, sino que además tengo el placer de ser el autor, ¿no? Pero intenté hacer un compendio de toda mi filosofía de vida, de mi propia filosofía, de todo lo que he leído, de todo lo que creo. Y claro, yo, por ejemplo, no me parece normal, y voy a entrar en política sin ningún miedo, de Tranquilo. que un partido que diga defender al pueblo, a la clase obrera o a la clase trabajadora tenga la gasolina A, o tenga los impuestos que paga la clase obrera A, y pon la cifra que quiera. Sí. Es un poco eso, es la contradicción política, la contradicción mundana en todos sus términos. Y es una canción contra eso, de decir, si somos lo que somos, no nos avergoncemos, seamos, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que nos falta. Nos fijamos demasiado en cómo son otros, en imitar a otros, pero no en nosotros mismos. Es una Y cosa creo además. que, Sí, sí, perdona. sí, Ah, no, te decía que es simplemente lo más importante para mí de la vida es ser uno mismo, porque tu vida es tuya. A mí me puede gustar mucho, ¿qué te digo yo? La música de Jackson Brown, pero nunca pretendería ser Jackson Brown. Jackson Brown es él, yo soy JJ Fuentes, mi vida es mía y no quiero vivir lo que ha vivido Jackson Brown, yo quiero vivir lo que tenga que vivir. Hay mucha gente que se pierde en el sentido de la imitación, de lo que le digan, o la corriente que le dicten cierta agenda y ciertos medios de comunicación y todo eso, ¿no? Yo en mi caso tengo muy claro cómo soy, lo que quiero, la persona que quiero seguir siendo o quiero ser en el futuro. Y esa canción habla de eso. A mí me gusta comer bien, que nadie me quite la comida, que para eso trabajo, ¿no? Para poder vivir bien. Me gusta sentir como tengo que sentir, sin más. Y me gusta también pensar muchísimo, leer y pensar. Y entonces comer, sentir y pensar, que dice el final del estribillo, habla un poco de eso, resume esa filosofía de si trabajo, ¿por qué tengo que vivir mal? Ya estoy trabajando exacto. para tener una vida digna. Estoy contribuyendo a la sociedad. Quiero sentir lo que yo tenga que sentir, pero que sea de verdad, que no sea lo que me tengan que decir, que esto se tiene que sentir así o en la vida hay que hacer esto, esto y esto, y es la norma de la vida. Y el pensar, la libertad de pensamiento y el respeto creo que es lo más importante en una democracia. Y poco a poco parece que se está menoscabando en este país. Sí, yo como profesora de música me he encontrado con con un choque idealista, por esa manera, ¿no? Se supone que te dicen que cada chico tiene que ser independiente, que cada persona tiene que pensar por sí misma, pero luego el currículum es tan estrecho que realmente casi parece que salen de fábrica, ¿no? Entonces, te hace pensar muchísimo, ¿no? En qué camino está cogiendo todo esto y cómo va a salir la siguiente generación realmente. Y es un tema muy hablado sobre todo entre los profesores, porque nosotros vivimos la siguiente generación, las siguientes generaciones que tienen que subir Yo, y que tienen que ser parte de la sociedad activa, ¿no? yo por ejemplo, hay una cosa que veo que es simplemente la ley del mínimo esfuerzo. Me explico. Hace 40, 50 años tú querías grabar un disco. Antes de grabar un disco, tenías que saber tocar un instrumento, tenías que saber componer, tenías que saber cantar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora llega el productor de turno del barrio que tiene un micrófono de 150 euros que suena de puta madre, porque suena de puta madre, con una pequeña interfaz, hace desafina, no sé cuánto, tal, una canción de reggaetón, tal, pum, pam, ya está, ya lo tienes. Ya tienes tu éxito efímero. Pero claro, el problema es que la cultura que se está construyendo lleva a la gente hacia el éxito efímero, no hacia una reivindicación personal y una gratitud a su propia obra, ¿no? Yo en mi caso, cuando hago una canción, tengo que estar plenamente satisfecho antes de publicarla, porque yo tengo unos criterios artísticos. Yo. Hay gente que no tiene esos criterios, lo único que persigue es fama, es dinero, es totalmente respetable, que cada uno haga lo que quiera. Pero sí es cierto que la sociedad se está digamos, encaminando a eso, a la imagen más que a la música o al arte en general, ¿no? O al respeto, a la cultura. Y creo que la cultura, entiéndase también la ciencia como cultura, que me gustaría reivindicarla, eh, es la que más nos puede hacer avanzar. Cuando hace 2 años estábamos encerrados en nuestras casas, todos nos alegrábamos cuando nuestro grupo favorito sacaba una canción.
o una colaboración con no sé quién, ¿no? Y eso es gracias a la ciencia también, porque si no hubiese, la informática no hubiese avanzado tanto, no hubiera sido posible. Eh, las vacunas, ¿no? Entonces, creo que le debemos mucho a la cultura, a la ciencia, porque solo, perdón por la expresión, pero nos limpiamos el culo con ella. Sí, En este básicamente. caso, eh, como te decía, creo que es un problema de base, creo que hay mucha gente interesada en que sea así, porque cuanto más borreguito en el rebaño, pues mejor. Sí, pero es que además lo bueno, o sea, yo he hecho, por ejemplo, clases de salsa, de bachata con los chicos y tal, y te das cuenta de las contradicciones en las que entran, ¿no? Es decir, me acuerdo de un año que hicimos un concurso, decidimos hacer un concurso, y a finales de curso aquí el mundo tiene que moverse porque ni los chicos se aguantan sentados y, a ver, la música se puede vivir de muchísimas maneras, ¿no? O sea que, yo qué sé, salió la salsa ese año, este año yo sé que han hecho aeróbic, es decir, cada año íbamos variando un poquito, ¿no? Y ese año, claro, poníamos canciones de salsa y de repente me decían, pero es que esas canciones son machistas. Y eran, vale, vale, muy bien, Claro. dale. Pero tú, cuando vas por la calle y estás escuchando una canción en inglés, tú te paras a pensar lo que está diciendo la canción, porque yo sé las canciones que escucháis, porque solía hacer como una playlist y entonces con la playlist, cuando de tanto en tanto la empleábamos para trabajar cosas. Y yo le decía, ¿y vosotros sabéis las canciones que escucháis en inglés? Es decir, ¿dónde está esa culturilla de ir más allá de las letras, ¿no? Y entonces, claro, ahí se quedaban así Sí, chocados y era eso de analizarlas. Llegó un día, me acuerdo que hicimos un proyecto de analizar la letra y no, o sea, estábamos en tercero de la ESO y la metáfora como tal era como, ¿qué me estás contando, no? Entonces te vas dando cuenta de que se pierde culturilla, se pierde el saber leer a un Lorca, por ejemplo, y no te digo entenderlo entero a esa edad, pero captar un poco la esencia. Se pierden canciones que son muy buenas y se pierde la esencia porque nos hemos vuelto, pues, sí. Ya no es que se pierda, perdona que te interrumpa, no es que sí, se sí, no, pierda una tranquilo. canción, es que se pierde el pensar por sí Sí, mismo. O sea, yo recuerdo hace unos años, ahora 3, 4 años, una amiga me decía, fue la manifestación del 8M. Me parece estupendo. Yo he estado en esas manifestaciones muchísimos años. Fue terminar la manifestación y ella permitió que no se le cobrase entrada en una discoteca para ser utilizada como carnaza para que entraran chicos. ¿Eso es feminista? No me lo parece. Se lo explican, ¿no? Es que tú eres machista. No, perdona. sí, es Esa coherente. es la estupidez de la contradicción, ¿no? Y yo creo que está vigente, está a la orden del día y estamos construyendo una sociedad cada vez menos culta y, por ende, más estúpida. Sí, la verdad es que además tú escuchas la letra, porque claro, vas escuchando a ver qué vas a poner en clase, no vas a poner lo primero que aparece ahí, porque vete a saber más que nada por saber un poquito, ¿no? Y vas escuchando las letras y te vas quedando, pero esto no tiene letra, o sea, es lo único que dices, y, y dices, bueno, vale, vale, bien. Pero claro, o sea, la sociedad misma entra en contradicción con sus ideales y con lo que escucha musicalmente, ya no hablemos de otras cosas. Igual que conozco gente que está en contra de las grandes empresas de alimentación, pero luego van a ellas. Es decir, entramos en contradicción continua y gracias al sistema que ya desde jovencitos los arman así. Por ejemplo, en el mundo de la música, ¿qué es ser indie? Uno es indie, pero luego firma por Sony o firma por Universal. Todos queremos estar en las discográficas más grandes, vender Claro. los máximos discos posibles, tocar en los sitios más grandes posibles, llenarlos y ya está. Y lo indie es una mafia, que en los festivales siempre contratan a los mismos grupos y no hay que darle más vueltas. Una etiqueta que está caduca ya. Y entonces, bueno, creo que al final vivimos más en eso, en un mundo de etiquetas, de lo rápido, de lo efímero. Ya la gente ni siquiera se toma el tiempo para pensar y construir una vida. No lo hace, no lo hace. La gente no, no sé, no me da la impresión de que uno dedique el tiempo a saber lo que quiere, a pensar, a decidir y hacer algo grande. No, esto es lo que tengo que hacer, lo hago y se acabó. Creo que sufrimos,
un envenenamiento de la sociedad occidental bastante importante, con sus consecuencias Sí, sí, que sí, sí. vendrán, ya sociales, políticas y económicas, por supuesto. Tal cual. Hace unas semanas hablaba con Pachi Leiva, hace otra semana, bueno, hace 3 o 4 semanas más atrás hablaba con Sicus Carbone y coincidían en lo mismo, ¿no? Yo justamente los músicos que más me gustan no son de grandes discográficas, entonces claro, acabo siempre rodeándome de personas bastante auténticas o muy auténticas. Yo a Sicus, No, pero ¿qué es ser auténtico? ¿Qué es ser auténtico? Yo dejo de ser auténtico porque mañana esté en una multinacional. Eso es una mentira que nos creemos. mm, No, otra cosa es que la multinacional me pasara a hacer reggaetón. Pero si yo sigo haciendo lo mismo, no, 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 yo lo me que la gente refiero, tiene que alegrar- yo me, lo re- que la yo me gente tiene que alegrarse es que uno esté en una multinacional, que salga bien y que le salgan buenos conciertos y demás. Pero eso de lo auténtico, no auténtico en la música, a mí siempre me ha parecido un poco no, extraño. no, yo no Porque me al final refiero todo lo que al queremos, lo auténtico que en queremos es vender discos. sí, no, no, yo no me refiero al auténtico de auténtico porque no te contrata una multinacional. Yo me refiero al auténtico en el sentido de que del etiquetaje, del cómo se Todo dice, de prefabricado, intentar entiendo. cambiar tu música, ¿no? Es decir, vas a la discográfica y entonces ya lo que quieren que hagas es otra cosa. Em, el mundo de la discográfica, que también de por sí es bastante complejo y que no es tan, ni es tan sencillo entrar y que a lo mejor una persona con un poco más, yo qué sé, con un supernombre, con una canción que a lo mejor es así, entra por la puerta grande y en cambio personas que tienen canciones preciosas se ven metidos en multinacionales muy pequeñas o en discográficas muy pequeñas que luego tampoco les están dando el rendimiento, ¿no? Me refiero a eso, a la autenticidad de ser uno mismo a pesar de lo que vaya apareciendo en el camino y no dejarse vencer un poco por esa globalidad social en la que vivimos. Me refería más a eso, ¿no? Entonces, no sé exactamente qué opinas y cómo lo No ves. sé, yo tengo muy claro que si yo tuviese la posibilidad de sacar un disco con una multinacional, lo haría con los ojos cerrados. No por eso dejaría de ser más o menos auténtico siempre y cuando no toquen tu música. Eso Ahí, es lo es a más eso a lo que me importante siempre. refiero. Claro, exacto. Lo de estar, yo creo que al final el esfuerzo siempre tiene su recompensa. Ahora, si, ¿cómo te diría? Yo, por ejemplo, jamás podría ser un genio de las matemáticas. No me dedicaría a la matemática, porque no lo sería. Creo que a veces nos ofuscamos demasiado en perseguir sueños imposibles. Es decir, yo creo que el esfuerzo con talento siempre está recompensado, pero por Mm. mucho esfuerzo sin talento que haya, o talento sin esfuerzo, ojo, que también hay gente muy talentosa, que luego la música no es solo la canción, hay otra serie de cosas que engloban y que no la llevan a cabo de una manera acorde a las canciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que si hay talento y hay esfuerzo, siempre se llega a buen puerto. Hay artistas que sacan discos de manera totalmente independiente que me encantan. Y no son ni mejores ni peores, simplemente ellos creen que deben hacerlo así. Por una cuestión, ¿qué te diría yo? Empresarial o económica, o que no han tenido la oportunidad, o la han tenido y ahora no. Es muy Cada uno sabe complejo. sus cuentos. Es muy Pero a complejo. mí me gusta igual, por ejemplo, al mismo nivel José Ignacio Lapido, que saca los discos con su propia discográfica, con Pentatonix Records, que Los Secretos, que están en Warner Music. Entonces, creo que lo importante son las canciones, siempre son Sí, las canciones. Mientras la sí, no, canción sea buena, da igual de dónde venga. claro, es a eso a lo que me refería. Es decir, Los Secretos, por ejemplo, firmaron por la Warner, pero Los Secretos no perdieron su sentido. Es decir, siguieron siendo Los Secretos. Yo me refería sobre todo a eso, ¿no? En el momento en que tu firma sea por una gran discográfica o una pequeña, da igual. O sea, aquí la cuestión es la letra pequeña que te ponen, ¿no? A la hora de firmar. Entonces, cuando ya a lo mejor lo que quieren es que cambies un poco, ya ha pasado con grupos, es decir, hay grupos que han firmado y han tenido que cambiar un poco el estilo y es cuando han perdido la gracia. Y la gracia estaba cuando Vale, pero hacían entonces aquello. esos grupos, perdona que te interrumpa, esos grupos porque lo primero de su producto no eran las canciones, era otra cosa. Si lo primero son las canciones, tú no cambias y lo tienes claro. Si tú eres artista, ahora si eres mercader de canciones, Totalmente.
Ahí ya lo que tú consideres. Y tenemos muchísimos casos de artistas que han entrado en una multinacional y han cambiado, o que han salido de una multinacional y se han ido a pique porque no han sacado una canción decente, porque luego resulta que el que le hacía todo el trabajo era el productor de la multinacional. Tal cual, Que hay también hay que muchos decir artistas esto, que eran sí. así, que en la multinacional brillaban porque tenían un productor que era, perdón por la expresión, pero la hostia. Salieron de la Tal cual. multinacional, se acabó. Sí, sí. Eso le pasó a una Sí, cantante. yo siempre defenderé en parte a las multinacionales, no en todo, ni muchísimo menos, porque, bueno, sería para hablar 3 tardes, ¿no? De contratos Sí. discográficos, de grupos y de historias, Prince, ¿no? Los Eagles, Tom Petty, pero no sé, si te dan la oportunidad de sacar con una Hombre, multinacional claro, por y llegar a más supuesto. gente, Por es lo que supuesto. queremos todos. Por supuesto, pero era sobre todo eso, ¿no? Mm, ha habido grupos o ves grupos que dan ese cambio y de repente dices, ostras tú, ¿no? Con lo gamberros que eran, que hacían una música, que las letras eran muy buenas, que tal. Y de repente es como un poco un globo que se desinfla, ¿no? Y dices, hostia tú, no, no, ahora no cambies, si ibas bien, si tenías un público que te quería. Entonces, claro, ya a lo No, mejor le pierdes mira, un poco volviendo la por juventud. ejemplo a Celtas Cortos, volviendo a los Celtas, el último disco que sacaron, que es Energía Positiva, a mí me parece el mejor disco de su carrera. Y lo sacaron de una manera, si no me equivoco, por ahí tiene que estar en Wikipedia, donde sea, es independiente. Sí, Lo sí, sí. sacaron Sí. ellos. Y ese disco me parece el mejor de su carrera. No ha llegado el single donde llegó 20 de abril, porque no ha tenido un respaldo de tal, pero a nivel del disco del completo me parece un disco redondo. Y la verdad que lo han sacado de manera independiente. Un grupo que estuvo en una multinacional y que ahora se ha ido. Lo han sacado ellos y no es el caso que decíamos antes. Han brillado en este caso. Claro, no, y además, claro, en la trayectoria de Zetas Cortos estamos hablando, yo creo que unos más de 30 años, porque yo los empecé a escuchar, empecé a ser conscientes de que Los Zetas existían, en empezaron 2012. a mitad de los 80. Sí, sí, o sea, yo soy consciente de cuando empezaron con las canciones y el juego de canciones que tenían y tienen una trayectoria y un sello muy marcado personal, entonces cambiarlo no es que sea malo ni mucho menos, porque el ser humano cambia ya de por sí todos los días. O sea, a lo largo de la vida cambias de estilo, de persona, vas mudando, ¿no? Como aquel que dice. Pero la voz de Cifuentes o según qué cosas que añaden, ya eso es su música, es decir, son ellos. Y eso es algo que a la gente le gusta escuchar. Aunque estén en una Sí, claro. multinacional, no lo estén, claro, eso ya es otra cosa. De todas maneras, yo me he ido al final de la entrevista porque me emocionaba mucho querer hablar de las canciones, pero igualmente había Sí, una volvamos a las previa. canciones, que es lo importante, más que el negocio. No, no, yo la verdad es que me han encantado y claro, había una previa de 4 o 5 preguntas que sí me interesaban también saber, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué fue el primer instrumento musical que tocaste, porque soy consciente, tú dirás que qué, pero soy consciente, muy consciente, como un profe de música de secundaria, que la flauta es la reina del orden, no en mi clase, por suerte, pero en muchas clases sí. Entonces, normalmente los músicos, siempre, no sé cómo, acabamos despuntando con un instrumento con otro y la flauta queda en un segundo plano. En mi caso fue el piano y me libré de tocar la flauta porque era la acompañante de la clase y yo disfrutaba como una mona sin tener que tocar la flauta. Entonces, a Pachileiva le pasaba que él se había criado en un ambiente de feria y, claro, había descubierto un montón de instrumentos exóticos. En tu caso, ¿cómo empieza la música? O sea, ¿cómo son esos inicios y cuál es el primer instrumento que cae en tus manos y dices, esto es para mí? La música siempre está presente en mi vida porque mi padre toca el teclado, ya lo tiene un poco aparcado, no tiene tiempo para todo. Y luego otro familiar tocaba la guitarra en general, ¿no? Pero mi vocación no viene por ahí, viene de un día de... A ver si vuelve. Mm, no pasa nada, chicos. Se está grabando con el móvil. O sea que si se corta, volveremos. Esta vez no me van a pillar. Así que Instagram, por si acaso.
esperaremos un poquito y si no, pues miraremos a ver si vuelve. Ay, ha tenido que salir, no pasa nada. Pero bueno, como dije, no os preocupéis porque todo está siendo grabado. Esta vez me he espabilado más. A medida que van pasando estas cosas, te espabilas con el tiempo, pero bueno, a tope. Vale. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, tranquilo, que le Vale, están comentando a ellos que me agencié un programa para grabar de forma exterior las entrevistas, porque no sería la primera vez que de repente se cortan y nos quedamos sin la entrevista y, ostras, tú, la gente se queda en plan de, ahora que se ponía emocionante, y entonces ya me he acostumbrado a todo. vale, no, Con los de te Instagram te decía que acostumbras. mi familia, bueno, mi familiar tocaba la guitarra, mi padre teclado, aunque lo tiene abandonado. Y nada, escucho en los primeros 30 segundos de la canción No me imagino de los secretos, que por aquel entonces yo no sabía. Hola Pablo, yo no sabía ni quién eran, no tenía ni idea. Lo voy escuchando, pues resulta que sí conocía 4 o 5 canciones que mi padre me había puesto en el coche, de niño, ¿no? La Garreta Mi María, el de Jamel, Pero a tu lado, los 4 o 5 temas clásicos, el Boulevard de los Sueños Rotos. Y bueno, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente, tranquilo. Perfecto, vale. Y nada, te decía eso, que a los 30 segundos después del solo de guitarra dije, tía, cómo mola, yo quiero ser como estos tíos. Y nada, un par de meses pidiéndole una guitarra a este familiar, una y otra vez, tal, 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 tal. No que lo va a dejar, lo va a dejar, lo va a dejar. Él lo va a dejar, lo dejó él antes que yo. Así que nada, era una guitarra acústica Veracruz, luego ya me compré, bueno, toda mi familia me regaló dinero para un cumpleaños, junté y me compré una Epiphone Les Paul, monté mi primer grupo de adolescentes, lo típico. Luego, bueno, vi que no era para mí tener un grupo, que yo estaba en otra onda de mi propia carrera y nada, inicié mi carrera en solitario, empecé a tocar, empecé a mejorar componiendo, cantando, juntándome con otros músicos, conocí gente maravillosa, conocí a mi banda actual que son gente maravillosa y nada, pues aquí estamos, ¿Y no hay mucho más. cuál Los es la secretos me canción? llevaron a otros referentes. Claro, es que Los Secretos, justamente estaba escuchando así las canciones y tal, y decía, guau, es que Antonio Vega está por aquí, ¿no? Es como Los Sí, Secretos. yo soy consciente de que tengo mi propia personalidad escribiendo, es decir, que no me Sí, parezco a nadie, tengo que buscar las letras, pero evidentemente. sí es cierto que, claro, que te han influenciado los músicos y escritores de canciones que has escuchado, sin ningún tipo de remordimiento lo digo. En mi caso, Tom Petty, Jackson Brown, todos los que te decía antes, Sí, sí, Lo sí. Urquijo, Antonio Vega, José Ignacio Lapido, toda esta gente, ¿no? Y luego, por otro lado, también la literatura. O sea, yo soy un gran lector, me encanta, por ejemplo, Goethe, Federico García Lorca. Entonces, bueno, Lope de Vega, que de hecho en el último disco hay una canción que se llama El perro del hortelano, en homenaje a él. En fin, todo eso también te marca y hace que crezca y yo creo, ¿no? Soy consciente que tengo mis propias letras. A la gente le gusta, a otros no, como todo en la vida. Pero no sé, la verdad que estoy muy contento de a dónde me está llevando el camino, de lo que voy aprendiendo, de lo que voy mejorando. Y creo que eso hay que seguir la línea así, ascendente Mm. siempre. De todas maneras, o sea, todos los músicos tenemos influencia de otros músicos, es imposible desligarte y además es la cultura con Es la que que creces. es bonito. Y es Yo, bonito, por es un ejemplo, homenaje. hay canciones donde literalmente hago un guiño. O sea, en El mundo parece una canción de Lapido. En este caso no lo hice yo, fíjate. Pero mi guitarrista y productor, Ángel Peñalver, produciendo la canción, que se llama El mundo parece una canción de Lapido, hace un guiño en el solo, que es un homenaje a la canción Cuidado del propio José Ignacio Lapido. Mete por ahí 3 notas muy características del solo de Cuidado como un guiño. Es decir, eso siempre ha estado presente. Los Rolling Stones o los Beatles empezaron haciendo versiones. Es decir, es lo que decía antes de un árbol genealógico, todos venimos de un sitio. Y no Mm. vayamos de intelectuales del rock. No, No. el rock and roll son 4, 5, 6 acordes, o el rock
el mensaje, intenta tener tu propia personalidad, pero siempre agradece lo que ha aprendido otro músico. Y en este caso yo estoy muy agradecido de lo que he aprendido gracias a la música que he escuchado, a la música que sigo escuchando y la que seguiré escuchando, porque de todo el mundo aprendo, de lo que tienes que hacer y de lo que no. Yo de Zetangana he aprendido muchísimo. Tal cual, ¿no? Y además es, para mí, ya te digo, no deja de ser una forma de homenajear. Es decir, las influencias que una persona tiene musicales y hacia dónde te llevan. O sea, no deja de ser tu universidad particular, de la que aprendes, en la que creces. Es que, o sea, a ver, sería muy difícil quitar o sea, todas las Mira, influencias. yo Y lo por bonito ejemplo precisamente es eso. tengo, a ver, ahí se ven, esas dos guitarras que tengo ahí. Sí, sí. Una es una Rickenbacker 330 y la otra es una Lambert. Esa guitarra tiene una influencia directa de que hay muchísimos músicos de los que a mí me gustan que han tocado por ejemplo, la Rickenbacker. O sea, los Bears, Big Boys, Tom Petty, Secretos, donde nos vayamos, ¿no? Y al final eso te va forjando también tu propia personalidad, porque coges de aquí, de allí, de lo otro, y Y es vas un cóctel. fusionando, sí. A lo Para los mejor que no hay sepan, 10 cócteles que llevan fresa, pero de daiquiri de fresa solo hay uno. Un claro. poco así, ¿no? Para los que no sepan lo que es una Rickenbacker, ¿puedes explicar la diferencia entre una guitarra que, no sé, a ver, todos conocemos lo que es la guitarra acústica, eh, la guitarra electroacústica? Me encanta, es una maravilla. Para mí, La Rickenbacker es una guitarra eléctrica de semicaja. Es decir, tiene de semicaja, estéticamente es preciosa. Fue la primera marca de guitarra eléctrica que consiguió hacer una guitarra eléctrica. Este modelo en concreto, el 330, se construye, bueno, todos se construyen ya en Santana, que fíjate, coincide con la patrona del puerto de Roquetas, donde yo vivo, y con el día de mi cumpleaños. O sea, que estaba predestinado a tener a esta guitarra. tenerla. Correcto, era. De hecho, es probable que en breve tenga otra Rickenbacker. Pero bueno, independientemente de eso, esta guitarra tiene un sonido muy característico, tiene unas pastillas de high gain, de ganancia alta, y bueno, es unas maderas de arce muy personales que trabajan allí de una manera muy concreta, y la verdad que tiene un sonido muy característico. Entonces, si además de ese sonido característico acabas tú de darle tu propia forma, ya tienes tu propio sonido. Yo Claro. con esta guitarra lo he conseguido y la verdad que estoy muy contento, además es preciosa estéticamente, es la niña de mi ojo junto con mi guitarra acústica, ¿no? Si tuvieras, ya sé que es difícil y me dirás, en cada caso es diferente. A mí me encantan, los cantautores me encantan. Yo estoy loca por Silvio Rodríguez, ya sé que No me gusta el autor. es un cantautor que me encanta, o sea, para mí y bueno, Víctor Jara también a mí me llena muchísimo, ¿no? Eh, Me encanta el estilo de los cantautores, sobre todo cuando tocan con la guitarra, es como todo tan honesto, tan sincero, tan sencillo, tan auténtico, ¿no? Te quitas, te desnudas en alma y te quedas solo con la guitarra. Y sé que la pregunta me vas a decir, es que esto depende de la canción, pero si tú tuvieras que elegir entre la acústica y la Rickenbacker, ¿con cuál te sientes tú que dices, "Oh, es que con esto me regalo"? La Rickenbacker, sin ninguna duda. A mí los cantautores de guitarra española siempre me han aburrido mucho. No, nunca he sido mucho de cantautor al uso. ¿No? Ah, Fíjate luego lo que te lleva la vida. Uno al final es cantautor porque compone y canta lo claro. que hace, ¿no? Pero el típico cantautor de taberna de 60 personas dando pena encima de un escenario siempre me ha parecido un coñazo. De verdad. De verdad te lo digo, ¿no? Podría quedar bien decirte, no, pero no, yo me quedo con la Rickenbacker. La Alhambra lo que pasa es que, claro, incluso yo te digo que en los conciertos que hago en acústico, en solitario, intento que sean jugar mucho con el repertorio, con la gente, con el público, porque yo soy consciente de que aguantar una hora y cuarto, una hora y media de un tipo que en muchos casos no, la gente no conoce, que yo estoy Ujú. dando a conocer ahora, eh, de canciones propias que no conocen, no es fácil, ¿no? Sobre todo si vas por el compromiso de decir, bueno, pues voy por el local, ¿no? Me pasó mucho que cuando subí al norte, pues
muchísima gente que no me conocía que había ido pues, porque lo habían anunciado y tal. Y mayoritariamente el 99,9% salieron encantados. Entonces tienes que ser consciente de lo que juegas. Yo personalmente, pues, se me hace muy complicado ir a un concierto de un tío con una guitarra que está dando pena una hora. Yo, eso ya cada uno. Víctor Jara sí, sí, vale, sí me gusta. Joan Manuel Serrat, soy auténtico fanático de Es Joan un Manuel Serrat. es un Yo crack. soy un poco más en la versión canallita, un poquito más joaquinesco. Me gusta más el rock and roll y me Hombre, a gusta mí más. también, ¿eh? Lo que pasa es que reconozco que hay un rincón de mí que el cantautor no es no para escuchar el cantautor durante una hora con la guitarra, porque entonces quizás sea mucho, pero de tanto en tanto una canción de estas sí. O sea, Claro, también depende del cantautor. O sea, yo, por ejemplo, me pongo los primeros discos de Leonard Cohen, que son canciones él con la guitarra y un poquito más de instrumentación, sin mucho más, salvo Solo Marianne, esa canción. Y flipo. Pero claro, estamos hablando de Leonard Cohen. O claro, sea, no hay claro. muchos Leonard Cohen, ¿no? Entonces creo que, bueno, yo me identifico más con la Rickenbacker, como te decía. La Alhambra me encanta mi guitarra Alhambra, súper útil, espectacular como suena. En un concierto son necesarias las dos, pero también quizá por la etapa vital donde estoy. Tengo 26 años y quizá dentro de 10 o 15 años piense diferente, pero ahora mismo me quedo con la Rickenbacker. Perfecto. Era una pregunta porque a Que veces de sí. hecho, por cierto, tengo que ponerle nombre, que me lo están pidiendo en Ah, esto que hago yo de las preguntas de Instagram. La otra sí tiene nombre porque se lo respeté a su anterior dueño, pero la Rickenbacker no. Entonces, tengo que pensar pues has algún de nombre. pensar un nombre bonito, porque para una guitarra bonita, nombre bonito, eso está clarísimo. También, por otro lado, para mí, claro, cuando es el momento, y entiendo además, ¿no? Es decir, las colaboraciones también ayudan mucho a meter el pie, por decirlo de una manera, con tu música. Es decir, colaboras con un cantante, cuidado, como José Cifuentes, con tu letra y con tu canción. Entonces, quieras que no, eso le da un aporte al disco que parece mentira, pero la gente siempre confía en lo que conoce. Entonces, cuando ya ves el nombre de tal persona, o por ejemplo, el homenaje a Antonio Vega con la chica de ayer, ya, hey, cuidado, ¿no? Los ochenteros tenemos una referencia del tipo de música que te gusta y entonces te adelantas un poco a decir, quiero escucharlo, ¿no? Y quiero escuchar la versión de la chica de ayer, ¿no? Entonces, Claro, además, creo que es muy, muy importante el tema de las colaboraciones. A mí, como te decía antes, el tema comercial se me antoja muy, no sé, ni secundario ni terciario, mucho más atrás. Yo en este caso cumplí un sueño, porque no puedo decir otra cosa. Tuve la inmensa suerte, ya no solo de grabar esta canción, sino de entablar una buena amistad con Jesús. Eh, no tengo más que palabras de agradecimiento para él, para José María Guzmán, para toda la gente que está grabando conmigo. Por supuesto, es un espaldarazo, porque claro, cuando la gente que está en el mundo, que lleva 35 años teniendo éxito, exitazo, y que tiene una carrera tan prolongada, tan respetada, tan de buenas canciones, esa gente está contigo, quiere decir que lo está haciendo bien. Es decir, va en el camino correcto, chico. Otra sí. cosa es que no fuese así, pero yo en este momento tengo la inmensa suerte de que gran parte de los que yo considero mis maestros están grabando conmigo, están haciendo canciones mías a media, y eso es uno de los mayores regalos que me ha podido dar la vida, junto con mi familia, con todo lo que tiene que ver con la música, con mis amigos, con mi Cleopatra, que ya la tengo aquí levantada otra vez, por decir el nombre, y, y la verdad que me siento muy afortunado de ello. Soy consciente de que no es fácil, pero sí tengo claro que estoy en el camino correcto y sin la falsa modestia nunca me ha gustado. Creo que lo hago lo suficientemente bien. Me falta muchísimo por mejorar, por supuesto, pero creo que lo hago lo suficientemente bien y que estoy en el camino correcto para llegar a mi objetivo. No, no, y además es que es eso, ya te digo, o sea, los que somos ochenteros, bueno, yo viví la movida madrileña cuando era una cría, Alaska, los Pegamoides, la bola de cristal, o sea,
claro, era la explosión después del franquismo y era una explosión musical que, bueno, cada uno decía y dejaba de decir. Juan Perro, por ejemplo, también estaba por ahí. Bueno, era un montón de gente que de repente salía y que bueno, coincidía en mi parte con mi infancia. Y yo no había vivido la parte de atrás en que había que estar chapado, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves, pues eso, colaboraciones de gente que ha seguido toda la vida, eh, parece que no, pero los que hemos seguido a estos grupos, pues claro, decimos, ostras, este chico algo tiene que estar haciendo bien, porque Celtas Cortos ha tenido muchísimos éxitos. Y no me veo, no lo conozco, pero no me veo a un Jesús Cifuentes haciendo algo por compromiso. Haciendo algo Entonces, con cualquiera. exacto. Exactamente. Entonces, claro, eso te quedas pensando, hey, qué guay. Y esto hay que decirlo en la entrevista, porque el tío tiene que estar haciéndolo bien por fuerza, porque ya digo, no me parece, nunca ha sido una persona con letras mm, moderadas, sino que siempre ha sabido cómo sacarle la chispilla a las cosas y no lo ve haciendo algo por compromiso ni mucho menos. La pregunta, No. ya sé que parece a lo mejor una tontería, pero Antonio Vega tenía muchas canciones. ¿Por qué La chica de ayer? ¿Por qué esa canción? Bueno, por dos motivos. La primera, eh, dentro de la versión que quería hacer, era la que mejor me entraba por estilo de todas las canciones de Antonio. Porque yo tenía claro que quería llevármela a... Digamos que yo tengo dos vertientes, una más rockera y otra más folk, country, ¿no? Mm, Y tenía claro que quería llevármela a esa vertiente folk country. La otra opción fue el sitio de mi recreo y hubo una tercera opción también que fue lo mejor de nuestra vida. A lo mejor de nuestra vida no le acabé de coger el punto acústico, ¿no? Seguro que lo tiene, pero yo no acabé de encontrárselo. El sitio de mi recreo, de mi recreo, perdón, me parece que es una canción inmejorable. O sea, no se puede tocar. Esa canción, es si hace una preciosa. versión, la empeora. Entonces, me dio mucho apuro tocarla. La chica de ayer me parecía que se prestaba a este estilo muy bien, que le entraba muy bien el cambiar la guitarra eléctrica por el pedal steel, el añadir la guitarra de 12 cuerdas, haciendo la intro del estribillo. Creo que se prestaba muy bien a todo esto, ¿no? Y la verdad que empezamos a hacerla en directo antes de grabarla. Funcionó muy bien, funcionó muy bien. Y nada, simplemente coincide, tengo una pequeña coincidencia negativa con Antonio Vega, que es que Mm, yo me quedé con las entradas compradas cuando iba a venir al Teatro Apolo de Almería y falleció. No llegó a venir. Era, si no me equivoco, el siguiente concierto de la gira que iba a hacer cuando se puso malo. Por si fuera poco, es que no se me olvidará nunca, porque mi padre era muy fan también de Antonio Vega y de Nacha Pop. El mismo día que entré con la guitarra que me prestaron, aquella que me prestó mi tío, una guitarra acústica Veracruz, por la puerta de mi casa, que llegué del instituto, a eso de las 3:05 así, pues recuerdo que estaban dando por la tele el fallecimiento de Antonio Vega. Entonces fue casualidad, una casualidad. Y bueno, esa es sí, mi sí, es historia con la Antonio marca Vega. que queda ahí, sí. Sí, Sí, además es que una... además lo recuerdo perfectamente, entrar con la guitarra tal y verlo. Salía un pequeño reportaje donde salía su primo Nacho hablando, dando la información en la puerta no recuerdo si era el hospital o el tanatorio, pero vamos, lo recuerdo como si fuera ayer, ya han pasado ya 13 años. O sea que, Sí. Además es inconfundible su voz. Da igual que conozcas o no conozcas la canción, cuando la escuchas sabes que es Antonio Vega, debo ¿no? reconocer que tengo canciones anteriores de mi campo, que creo, como decía antes, si cada ayer por de nuestra vida. Pero hay una canción que no es muy conocida, que tanto, siempre me ha gustado muchísimo, muchísimo, que es Háblame a lo y es una canción que me parece absolutamente perfecta. Las canciones que la escuché y que no se puede hacer nada, no puede mejorar nada, es perfecto.
simplemente perfecto. Y la verdad que es una canción que siempre me ha encantado. Como digo, no de las más conocidas, pero parece una vez que digo, Sí, sí. Se te pierde un poquito la voz. No sé si es por alguna, pero se te ve un poquito bajito. Sí, estaba como, estaba, no sé qué no lo pasa. sé, ¿me escucha ahora Ahora, mejor? A sí, ver, ahora ya sí. sé. Ahora Vale, sí. Pues la verdad es vale. que yo me encantó poder escuchar esto. Eh, También por otro lado, la pregunta es, siempre hay un momento en que sabes que estás dando en el clavo. Yo me acuerdo cuando tenía 17 años, en plena carrera de piano, y estaba intentando encontrar mi sonido propio. Y entonces, claro, hay mucha gente que se cree que, claro, el piano no te lo agarras aquí al cuerpo, ni te lo pones en las piernas, ni te lo pones aquí. El piano es una extensión, pero no lo abrazas. ¿Me entiendes? Entonces, claro, mucha gente se confunde y se cree que el piano suena igual con cualquier pianista y es totalmente diferente. Yo he visto pianistas tocar un piano de estos de decir se me ponen los pelos de punta y en cambio conseguir un sonido que tú dices me voy a callar. Entonces me acuerdo de aquel año que iba buscando mi sonido, mi sonido, mi sonido, llega el examen y me toca una de las obras musicales y así como la estoy tocando me doy cuenta que he encontrado el sonido, mi sonido, ¿no? Mi voz. He encontrado mi sonido y que ahora solamente era seguir por ese camino, ¿no? ¿En qué momento tú compones la primera canción que dices, sé que estoy dando en el clavo, sé que este es mi estilo? No, ya no es el estilo de estar en un grupo de, ¿cómo se dice?, de adolescentes, de músicos, que sí, que tocas y tal, pero no, no. Ahora, con esta canción, he encontrado yo el estilo que, o estoy encontrando el camino que a mí me gustaría seguir. Pues te voy a decir una cosa, con mi primera canción, una canción que ya tocaba con mi grupo. Se llama El tiempo se va, está incluido en el disco, incluida en Cuestión de Honor, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque es una canción que empezó siendo una canción pop, pero que fueron pasando los meses, los años, fue evolucionando el arreglo, fue tal, tal. Esa primera canción eh, ha visto toda mi evolución desde que empecé con el grupo adolescente hasta que grabé el primer disco. Entonces, mi primera canción es la que más me ha marcado esa evolución y el darme cuenta de que era esto, porque ha ido cambiando de una canción pop, como te digo, de un grupo de pop rock, a una canción que se mueve entre la música country, pop español, y con referencia al Cabo de Gata, el Leviatán, que es un animal mitológico, a ermitaño, no sé, mi literatura también va por ahí, ¿no? Por los animales mitológicos, por la mitología, por la historia, por la poesía vanguardista. Y en este caso yo creo que la encontré con mi primera canción. Después de mi primera canción, y por supuesto cuando la compuse, era mil veces peor de la voz que ha sufrido, vinieron canciones muy malas, pero el estilo estaba ahí. O sea, no he tenido, ahora soy más rockero, quizá, pero no he tenido una evolución de estilo, como decirte, hacía un pop quinceañero a los primeros discos de Green Day y ahora hago música folk rock, ¿no? Mi estilo, mi influencia estaban claras desde el principio, he ido conociendo más música tal, pero la evolución digamos que ha sido a calidad. Yo ahora soy muchísimo mejor músico, mejor compositor, mejor cantante, seguiré mejorando día a día, pero el estilo de esa primera canción, digamos que no estaba excesivamente alejado de lo que hago ahora. Sí es cierto que ha sufrido modificaciones, ha ido hacia un lado más folk rock, como queramos llamarlo, pero siempre ha oscilado ahí. A mí una cosa también me encanta, y ahora se entiende, porque claro, te gusta leer, te gusta la historia, entonces se entiende muy bien, pero tienes una canción que es La Casa de Infiel y la descripción es brutal. Es decir, todas las letras son muy descriptivas, están muy Sí, bueno, trabajadas. esa letra no es mía, es un poema de Federico Pues García está Lorca. muy elaborada, o sea, es divertida en el sentido de decir, Lo que no, lo que no hiciera García Lorca. totalmente. Entonces, claro, Pues, es esa referencia, ¿no? Todas las letras tan minuciosas, tan
delicadas, pero al mismo tiempo con frases muy duras, porque aquí hay frases que era, una de ellas era consumir un amor caducado intoxica el corazón, por ejemplo, que Sí. dices, Si quieres que nos conozcamos mejor. exacto, ¿no? Que aproximadamente la mitad de la canción, la mitad de la letra es mía, la mitad de la letra es de Benjamín Prado, poeta vale. mexicano. Luego también otra es, tu miedo es el monstruo más grande que habita en el Averno, cosa que también, o sea, hay frases que son duras. Y hay una canción que la tengo apuntada por aquí, que habla precisamente, ¿no? De una mujer que elige a otro hombre y hay un momento dado en que dices, y verás ahorcado al hijo que yo no te di por haberte ido con otro. Y me quedé Sí, eso clavada se con la llama letra. cuando te acuerdes de mí. Esa canción tiene una historia detrás. Realmente era una canción para que le cantara una chica, no para que le cantara yo. Por eso dice lo del hijo que nunca te di. Hasta el momento los varones no podemos concebir, ¿no? Ey, Pero, ey, eh, nunca se sabe. pero era una canción, yo cuando estudiaba en Granada en el año 2013 y el año 2014, pues iba de jueves a sábado a un local que es el Ruido Rosa, que regentaba por entonces el bueno de Víctor Lapido, lugar que fue como una escuela para mí, donde escuché muchísima música y aprendí muchísimo, y donde íbamos todos los músicos, es decir, todos los músicos que estábamos en Granada, nos juntábamos allí, después de los conciertos, pues, por ejemplo, yo allí vi a Quique González, o a la Leiva, o Nacho Vega, vi un montón de gente, y bueno, eh, como te decía, tengo la perra nerviosa, no sé qué le pasa. Eh, ¿Qué me habías preguntado? ¿Qué me Te habías había preguntado? preguntado, estábamos hablando de Granada y te estaba preguntando precisamente por la letra de cuando te acuerdes de mí. Sí, y bueno, allí conocí a una chica que era cantadora y tal, y que me pidió que le hiciera una canción para incluir en su primer disco y demás que iba a grabar. No sé si se retiró de la música, yo me quedé con el Mm, teléfono, le pasé la canción, tal, la canción para mi gusto era brutal, era buenísima, pero era para que la cantara ella, una mujer. vale. La rechazó, no sé si finalmente grabó un disco o no, la verdad que no tengo ni idea. Pero claro, me pareció una canción tan buena. Y con esa letra, digo, aunque esto biológicamente no pueda hacerlo yo, pero esto se tiene que cantar así. Pero de todas maneras, Eh, y la te digo verdad una, que te digo una cosa, perdona que te interrumpa. El hecho de que la cante un hombre y de que sea un hombre que diga esa frase, a mí me impone mucho más que lo diga una mujer, porque, bueno, una mujer lo... A ver, no es que todas las mujeres vayamos todos los días diciéndole al ex de turno, cuando te acuerdas de mí te encontrarás con él. Pero, pero que la cante un hombre y que sea el hombre el que saca ese lado reivindicativo de una paternidad querida, por decir una manera, ¿no? Que siempre hablamos de la mujer como madre, pero no del hombre como con el sentimiento de padre, de decir, yo hubiera podido, pero, pero tú te fuiste con otro. Entonces verás a tu hijo ahorcado, ¿no? Y eso a mí me chocó mucho precisamente porque la cantara un hombre, porque era como, ostras tú, ¿no? Es decir, es como una puerta que se abre pero una canción diferente. que tiene mucho en concreto, esos versos tienen muchísima influencia de Federico García Lorca. Ninguna obra de Lorca acaba bien, No, o yo no no. lo recuerdo. Entonces, era un poco también ese ambiente granadino lorquiano que tenía el libro, muchísimo, que salía a la calle y tenía la estatua de Federico García Lorca, íbamos a Lorca. Entonces, bueno, eso también me influyó a la hora de componer. A mí ya te digo que me impactó esa frase, igual que el tiempo se va, ¿no? Van ardiendo las promesas de un amor inmortal. Se enfrenta a la marea con su belleza natural. Estoy aquí sentado frente al mar mientras veo a los ermitaños y a Leviatán, que vuelve a salir también el personaje, ¿no? Mitológico, vuelve a Sí, el salir. animal mitológico es, yo como decía, hice historia, la mitología me ha encantado desde niño, ya no solo la mitología, la paleontología, la criptozoología, son ramas que me han interesado muchísimo desde niño y bueno, están presentes. Creo que también me dan una personalidad única a la hora de componer. Entonces, al final, Ay,
se nos ha quedado un poquito en stand-by. A ver si. Mientras tanto, os puedo ir contando también cosas de mi vida. También es interesante. De tanto en tanto hago cosas. Ya está. Esto es todo lo que hay que contar. Pero bueno, lo digo más que nada para hacer entretenimiento no sé, es que esto es como, ¿cómo se dice? Como un parón para los anuncios, ¿vale? O sea, que no os mováis, que en algún momento vuelve. Entonces, cuando vuelva, pues ya está. Mientras tanto, me veis a mí, que tan fea no soy. Así que, así que eso. Pero bueno, espero que os esté gustando la entrevista. Aquí lo tengo, otra vez. Ahí. Y ahora cuando se pueda unir, pues se vuelve a unir. Pero mientras tanto, pues hacemos el paréntesis, ¿eh? Si alguien quiere preguntar algo, quiere decir algo, pues estaría guay también. Que no pasa nada, podéis escribir y tal y eso, que también mola mucho. Y bueno, no sé si tenéis alguna canción favorita que queráis comentar o que queráis que comente o que tengáis por aquí que vosotras digáis, pues mira, esto me gusta a mí. No lo sé, no lo sé. No sé si tenéis alguna de estas canciones. Yo la verdad es que me ha gustado mucho escucharlo y me ha gustado mucho escuchar la discografía que tiene y que bueno, me parece muy interesante, la verdad. Hola de Ahora nuevo. parece que sí entra Tranquilo, otra hemos vez. estado haciendo anuncios. Yo he estado contando mi vida, ya hemos dicho que era el momento de los anuncios, era lo que tocaba y he dicho que hacía cosas y ya está. Así que ya solucionado, no hay ningún problema. ¿Qué Las decías? conexiones Que en sería verano bonito eso, son bastante. encontrarse al Leviatán en el Cabo. Eso sería bonito. Sí, sí. La verdad es que me gusta mucho las referencias que haces, o sea, las letras tienen profundidad y al margen, ¿no? De las influencias, pues es lo que decíamos, de los cantautores, de Lorca, ¿cómo se dice? La profundidad que le das a nivel histórico. A mí me impacta, me gusta y yo creo que eso es lo que al menos a mí me ha enganchado, ¿no? No es la letra, lo que decimos, ¿no? No es una letra a lo mejor tan plana, porque a veces puede pasar, sino que son letras que tienen un trasfondo muy interesante, muy interesante. A mí me gustaría, yo les estaba diciendo que si quieren, no sé, si quieren por lo que sea comentar alguna letra que les haya gustado, que quieran que comenten alguna, si no, pues igualmente sigo porque yo tengo, las he osmeado todas y entonces, claro, evidentemente tengo un montón de preguntas que evidentemente no puedo hacerlas todas así de golpe, ni es cuestión de que alarguemos esto hasta las tantas, pero me encanta, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta, y esto ya no es poético, ya es musical, del día de lluvia, me encanta el trato del violín, me encanta. Me suena mucho a la música celta y quería que me corroborara si es así, si hay esa influencia o no, pero me Sí, encanta ese sí, sonido del violín tan dulce, tan. por supuesto, la música celta me ha influenciado muchísimo. O sea, no me voy a esconder. Y de hecho, esa canción tiene la curiosidad que es una mezcla del country. Lo que suena al principio, desde el principio hasta el final, es un Weissenborg, que es un instrumento americano que toca Ángel Peñalver, que suena precioso. Y luego esa canción, junto con la guitarra acústica que se introduce un poco más adelante, dan pie a que el solo de violín sea de música celta. Entonces tiene esos guiños al country, al folk, pero por otro lado a la música celta, que ya te digo, me encanta la música irlandesa. Eh, te diría yo, es que, no sé, siempre me ha gustado muchísimo la música celta. Claro. No, y además es el trato, es eso, ¿no? Es que te reflejas en ese día de lluvia y ese sonido tan dulce, tan. ¿No? Y no es en la primera canción que aparece, hay otras canciones donde aparece ese sonido. O sea, yo particularmente el trato del violín creo que lo tenéis muy calado, muy bien Sí, registrado. Uf, en ese disco el violín tuvo un peso bastante importante en las canciones. En este ya no hay violín, son otros instrumentos más claro. rockeros, ¿vale? Pero en ese primer disco el violín sí tuvo un peso y la verdad que, como te decía antes, Antonio Vicente y Adrián Contreras se encargaron de la producción.
lo tenían claro cuál era el sonido. De hecho, en la propia casa de Infiel no solo suena un violín a la vez, está el violín junto con una flauta, Ujú. que eso hace que suene todavía más celta, ¿no? Y la verdad que hicieron un trabajo magnífico junto con Ana Querol, que fue la violinista. Hicieron un trabajo los tres fantástico y la verdad que muy contento de cómo quedó. Sí, no, la verdad es que mis felicitaciones tanto por el primero como el segundo. El segundo me gustó mucho cuando me enviaste lo de, no es por volver, pero lo de Ave Fénix, porque muchas de las que tenemos fibro y fatiga nos sentimos muchas veces así. Es decir, cuando acabamos en un brote y bajamos de brote, cuando subimos nos sentimos muchas veces así, ¿no? Que nos cuesta, pero volvemos a la carga y volvemos a intentarlo y volvemos a estar ahí. Entonces, claro, para mí el significado, cuando leí al final la dedicatoria, claro, a mí me llegó al alma. Para nosotras, para mí personalmente, el significado también estaba muy incluido en esa lucha, ¿no? De esas enfermedades que socialmente no acaban de ser visibilizadas y que, bueno, en nuestro caso sí que hay falta de a veces de comunicación médica. En mi caso no, pero hay muchos casos en que sí y se hace muy complejo. Bueno, la última pregunta que te quería hacer es de las canciones, o sea, de las últimas preguntas, me quedarían un par, así más importantes. ¿Te planteas la entrada de instrumentos más tipo, más, ¿cómo se dice?, más caribeños? Te planteas No, el añadir instrumentos clásicos? ¿O tú ves muy clara la estructura, tienes muy clara en tu mente qué estructura quieres y es con la que te quedas? cuando dice instrumentos caribeños, imagino que te refieres al ukelele, ¿no? No, no me refiero al Yo ukelele, me refiero, yo qué todos sé. los ukeleles que hay en el mundo los quemaría. No me gusta nada, no me gusta nada el timbre del ukelele, absolutamente nada. No, No, yo me refiero, por depende. ejemplo, Siempre a unos lo bongos. primero son las canciones. Tú tienes que escuchar la canción y, por ejemplo, A los pies de la Alhambra o en Si no es contigo de este último disco, hay instrumentos de percusión. En el caso de A los pies de la Alhambra, árabe. En el caso de Si no es contigo, hay unas congas y hay unos bongos. Tienes que escuchar la canción y lo que la canción te pida. Mm, Y si la canción pide una cosa, pues se la da. O sea, tienes que tener claro que él siempre lo que tiene que primar es la canción, dentro de que tenga una coherencia estilística, claro. Pero por claro. meter unos bongos no pasa nada. En cuanto a los instrumentos de música clásica, ojalá algún día pueda grabar un disco con mis canciones, con una banda de rock y sinfónico a la vez. Ojalá. O con un cuarteto de cuerdas. Son Son muy cosas que me gustaría interesantes, hacer en sí. el futuro. Pero sí me gustaría. Además, creo que la música es música. Entonces, ya No tenemos tiene muchos frontera. ejemplos que casan gente del mundo del rock con el mundo clásico, ¿no? Entonces, no tendría ningún problema. De hecho, ojalá pueda hacerlo algún día. Pregunta, hablando de la música árabe, bueno, es que claro, también en el sur tenéis muchísima conexión, ¿no? Con el norte de África es mucho más fácil, yo creo, que haya una mixtura en cierta manera. No sé si me equivoco, o sea, en Barcelona también hay mixturas, pero Te el equivocas mucho. conocimiento, pues yo creía que el conocimiento de los instrumentos musicales, justamente en la parte de Andalucía, era mucho más profundo. Prefiero no entrar ahí. Vale, pues entonces ahí, Porque, tranquilo que lo dejamos navegar. Volvemos a la siguiente. ¿Alguna vez? perdona, pero es un tema personal No, que tenemos en tranquilo. Almería. No. Yo siempre lo digo, o sea, la sinceridad por delante y además nadie se tiene que ver obligado a responder a nada. Es decir, yo soy curiosa y como soy curiosa, pues pregunto, pero nada más. Eh, ¿Alguna vez, como músico, ¿no? Eh, yo siempre digo que tienes como una especie de cable, no sé si en el centro del estómago, en el centro del pecho, donde sea, que se conecta, se ilumina, ¿no? Cuando estás con el camino adecuado, se ilumina, se enciende y sabes que vas bien, ¿no? Eh, ¿Alguna vez, hablando de instrumentos, que decías esto de tienes que seguir lo que la canción te pide? Si la canción te pide tantos instrumentos o estos instrumentos o esto o lo otro, se lo has de dar. ¿Alguna vez te has saltado esa regla y has dicho, ¿por qué? ¿Por qué no hice caso a mi intuición? No, No, siempre la has no, seguido. no. Ni tampoco.
forzosamente haría nada que porque yo quiera meter un cierto instrumento, pero la canción no lo pida, lo haría. A lo mejor hay canciones que puedes arreglar, que funcionan bien como están y luego en directo puedes arreglarlas, que te digo yo, con otra guitarra. ¿No? A mí, por Sí, ejemplo, me sí, encanta la sí, sí. guitarra eléctrica de 12 cuerdas, me encanta. Y hay canciones que están grabadas con guitarras de 6 cuerdas que con una de 12 quizás podrían estar bien, ¿no? Eh, pero más allá de esos pequeños matices de sonido, de la producción de una canción, no, siempre tienes que Siempre has escuchar la seguido la canción y ver. intuición. Sí, siempre. Siempre. Eso es fundamental, parece mentira, ¿no? Eh, Es que si no, no eres tú mismo. En el momento en el que dejas exacto, exacto. Y ya, de sentir lo que tienes que hacer, exacto, y ya no encaja, ¿no? Ya hay algo que, por lo que sea, ya no encaja, no se suena natural. rompe, no suena natural, tal cual. Y eso se nota, se masca, ¿no? Y la gente lo nota, el público lo nota, evidentemente. Cuando una canción la has hecho por cualquier cosa, porque te han pedido 12 canciones en un disco, te falta una y dices, pues venga, hago lo primero que se me ocurre. Y justo esa es la que hace como ñoc, ¿no? Entonces, ahí forzar la situación es complicado. Mi última pregunta, No, yo ay, en ese perdón, caso una canción que crea que no está a la altura no va a ir en un disco. Eso lo tengo claro. más claro que el agua. Yo para rellenar no relleno. Si un disco en vez de 12 canciones tiene que tener 10, que tenga 10. Y hasta que no tenga 10 canciones buenas, pues no sacará un disco. No, y Yo para mí además, prima más la obra artística y lo que deja en el mundo el día que grabar, sí, con perdón, cualquier además mierda. no, 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 totalmente. Saltando, o sea, salvando las diferencias, ¿no? Por ejemplo, tú ves a Amenábar y el hombre no ha sacado una película en tantos años, por ejemplo, durante un tiempo no sacó ninguna peli, hasta que salió, no sé si fue El laberinto del fauno, y también ha sido como muy fiel a su obra. Tenía muy claro que prefería pensar, meditar, descansarlo, triturarlo bien en la mente antes de hacer algo que no le resultara según su gusto. Luego puede gustarte, puede no gustarte, pero la fidelidad a uno mismo, ¿no? En el momento de inspirarte y de seguir esa intuición musical, es lo que yo creo que es lo que acaba realmente gustando a la gente, ¿no? La naturalidad, en fin de cuentas. Es que si no lo haces así, no eres tú mismo. Pero No bueno, que tampoco hay funciona. que salvar la vida. Ah, vale. Sí, tampoco vamos a salvar el mundo. Bueno, mi última pregunta era, de todas las canciones que tienes, ya sé que es muy difícil de elegir porque Se siempre entrecorta, se entrecorta. todas... Ay, no sé si me oyes bien. Sí, ahora sí. Ahora sí. De todas las canciones, y supongo que cuesta, porque claro, cuando las letras han sido letras profundas, cuando la música ha estado muy trabajada, a todas las quieres de una manera o de otra, ¿no? El amor quizás es diferente, pero todas las canciones les tienes un cariño especial. Eh, ¿Con cuál de ellas te quedarías? ¿Con cuál de ellas tú dirías, mira, me quedo en mi casa encerrado y solo me dejan escoger una canción? ¿Qué canción o qué dos canciones dirías tú, me quedo con estas dos porque me llenan, me nutren y cada vez que las escucho, Mía, ¿no? sí, Mía. Vale. tuya, sí, tuya. ¿Tuya Pues creo o que la que más dinero me ha dado en la SGAE es Ave Fénix. Así que es Si hay que pasar otra pandemia, se pasa con Ave Fénix. correcto. Mientras siga generando, no tengo ningún problema. Hombre, claro, No tengo evidentemente. inconveniente. No, fuera de broma, Ave Fénix, Miss Almería. No, creo que son las más especiales de este disco, del anterior, Orgánico e Hija de la Alpujarra, quizás. Sí. Son, serían esas tres, cuatro canciones más especiales. Y no todas son igual de buenas. Que cuando a uno le dicen, ¿con qué canción te queda? No, es que son todas como mi hijo. Mentira, es mentira. Hay algunas que más, hay algunas que menos. Es que, a Correcto. ver, claro, siendo realistas, no todas te llegan igual, ¿no? Es decir, tú las creas con cariño, pero hay O algunas que por en lo un que momento sea, sí,
en un momento sí, pero luego cuando pasa el tiempo, pues hay unas Claro, que siguen y otras que no. Vamos, lo vemos en los repertorios de los artistas que llevan 50 años tocando. De cada disco tocan un tema. ¿Qué claro. pasa con los otros 9 o 10? ¿No? No, un poco, no sé, a mí A los pies de la Alhambra también, es una canción que me gusta y me llega muchísimo. Eh, pero bueno, no quiere decir que el resto sean peores, sino que a mí ahora mismo pues me llegan ese, sobre todo Claro. cuando llega el recibo de la calle. Sí, totalmente, porque eso ya, no sé si quieres entrar en ese tema, pero conozco gente que está metida en las GAE y que también ha llegado un momento que han acabado un poco hasta aquí. Entonces, realmente, yo no sé quién genera más ingresos, si les GAE o Yo te lo vosotros. resumo, todo. A este oficio se viene llorado de casa, para todo. Y no hay más. Y Sí, tienes que saber que en un sitio y en otro va a ser complicado, no hay más. Y sí, si quieres que todo sea fácil, pues no lo va a ser. Si quieres que un trabajo convencional, bueno, yo fui a la universidad, ¿no? Pero vete a la universidad, estudia algo, posita, y dedícate a eso. Pero el mundo de la canción, no de la música, sino es que creo que está el mundo de la música, que es la educación y tal, y no deja de ser el mundo de la música, que es quizás incluso igual o más importante, porque sois los que tenéis la responsabilidad de que las nuevas generaciones entiendan el valor de la cultura y de la música, ¿no? Y luego el mundo de la canción, de la parafernalia, del artisteo y de todo eso que a mí tampoco me gusta mucho, sinceramente. Pero tienes que entender que para vivir de tus canciones, pues tienes que pasar por ahí. entra dentro del paquete, sí, sí, esa es la parte. Correcto. No Es una hay, parte más no hay compleja y más. esto, hablándolo con otros músicos, Claro. también llegábamos a esa conclusión, ¿eh? Es decir, la parte más compleja es saber hasta qué punto realmente te quieren allí por ti mismo, o hasta qué punto es un compromiso. Es decir, que entra dentro de un paquete, no solamente cantar, que ojalá fuera así, ¿no? Sino que es cantar, pero luego también hay una serie de eventos a los que evidentemente hay que recurrir, hay que ir, porque también te tienes que dar a conocer, también son contactos que haces. Entonces, a fin de cuentas, es lo que tú dices, ¿no? Si quieres mantenerte en el mundo de la música, Tienes que hay que pasar moverse. ciertos filtros y tienes que hacer determinadas cosas y no hay más. Y Ya. es así de triste, pero con una buena canción solo no consigues nada. Tienes Pero que tener otros parámetros muy en cuenta. sí, sí. Pero pasa, es curioso porque Y pasa, es así. sí, sí, pasa en el mundo de la música, pero pasa en el mundo de la literatura. Hablando una vez con un amigo me decía, es que es curioso porque hoy en día las editoriales, las grandes editoriales, se fijan en los seguidores que tienes en Instagram. Que tú dices, Correcto. Y la grande discográfica. ¿qué de qué estamos Pero luego hablando? realmente el mercado ha cambiado tanto que si te pones a valorarlo desde un punto de vista objetivo, no artístico, pero sí comercial y económico, como empresa, dices, claro, ¿qué hago? Este chico Claro, puede hacer, o esta chica pueden hacer canciones de puta madre, pero tienen 500 seguidores. claro, Resulta que me va a vender 20 discos entre su familia y sus amigos, y me voy a gastar en un disco 50.000 euros. Resulta que este otro tiene 450.000 seguidores, me va a vender, bueno, ya discos no se venden, ¿no? Pero va a sonar en la radio, de los conciertos, del otro, voy a recuperar la inversión y voy a sacar tanto. Y me parece a nivel empresarial, claro, eh, es mente. empresarial, no artístico. Me parece lo más lógico por su parte, tal y como está el mercado hoy en día. Yo no comulgo con eso, pero entiendo que es como funcionan y que ellos son empresas y no hay más. Y no hay más, es así. Es curioso porque es que no eres el primero también que lo dice, pero ya te digo, no solo a nivel musical, a nivel editorial, a nivel en general de arte, es la tónica. A mí cuando me lo dijeron me quedé un poco fría porque pensé, no puede ser, o sea, a ver, lo entiendo, porque entiendo que lo que tú dices, quizá el libro que vayas a sacar no vaya a ser igual de bueno que el que tiene 500 seguidores, pero a fin de cuentas es el que te va a rentabilizar más. Entonces, claro, ahí es Son empresas donde, y donde esa entra gente otro come y negocio. tiene familia que come y tal. No sé, siempre me gusta ser lo Claro. más.
pragmático posible, y yo lo entiendo perfectamente. No, es Yo, que pues, ¿qué te digo? Claro, si lo lógico sería que, como antiguamente, un grupito fuesen a ver la local de ensayo o al concierto y lo fichasen. Eso hoy en día, o hay gente que apuesta por ti y te da espaldarazo, o lo tienen muy, muy complicado. Porque sí, también hay una sobreinformación, es decir, antiguamente salían 10 discos al mes o 15 o por los que quieras, sonaban en la radio, había en toda España 50 grupos sonando, 40. Ahora con la moda indie y que cualquiera puede hacer una entrevista, pues, por ejemplo, como estamos haciendo tú y yo ahora, o cualquiera puede grabar un disco en su casa, ya la calidad, lo que cada uno estime oportuno, o puede tener su home studio, es decir, hay también una sobreinformación tremenda. Entonces, el oyente tienes que ganártelo. Y es muy complicado ganarte a alguien que, digamos, diariamente tiene 300 ofertas claro, musicales, de ¿no? música. Es complicado, es complicado. Es muy complejo. A mí me hace gracia porque, claro, es lo que tú dices, cuando yo era una niña, me acuerdo de los 40 principales que salían los hits. Y sobre todo era el sábado que salía el super hit, ¿no? El que había vendido, el que no sé qué, el que no sé Número cuánto. uno. El número uno, ¿no? Los 40 principales, que era Claro, el pero bueno, también canal. luego podemos ir a cómo ha cambiado la industria, en que Sí. en los 40 principales, antiguamente, un número uno lo conseguían grupos internacionales o nacionales que tenían una calidad bestial. Ahora estaríamos hablando de lo que te he dicho antes, de cualquiera que es el productor de turno de su barrio, que tiene un micrófono a 200 pavos, le ha grabado una canción de mierda, perdón, una canción de mierda, con el ritmo este, no sé si se escucha, ¿se escucha? Sí. Y se acabó. Tienen la pasta detrás en promoción y se acabó. Y no hay más. Y Y ya no hay está. más, y Y no hay está más. todo hecho. Y Yo creo ya está. que si no Es hubieras, si no culpa, hubiera- también es culpa de la radiofórmula. O sea, sí, si la radiofórmula tuviese unos criterios artísticos mínimos, pero como aquí lo que prima, pues no hay más. yo creo que lo veo por los chavales, ¿no? Y ves por los chicos, te vas dando cuenta Pero de... los chavales artísticamente, si no saben ni quién es Baudelaire, tú hablas de Baudelaire y no tienen ni puta idea de quién es Baudelaire. No, Entonces, pero no, esos o sea, chavales, ¿qué les puedes pedir? Por lo que quieren mayoritariamente, todos los que hacen estas mierdas es tener el cuerpo ujú. tatuado, ir en un descapotable, tener una mansión y cada noche con una tía diferente. No, pero Esos son los principios que están. en mi caso he tenido mucha suerte porque, claro, yo me he movido con muchos ambientes y me he sorprendido de música que conocían. Y muchos chavales ochenteros, pero ochenteros de conocer y de leer y de cultivarse. O sea, hay como dos capas sociales, por lo menos. Hablamos de dos, pero podríamos hablar de muchas capas. Y hay una capa que sí que se queda con este tipo de música. Y mira, si me hubiera dado tiempo a hacer una investigación, un estudio sobre eso, lo hubiera hecho. Y era a los 3 días ya había desaparecido la canción que estaban cantando durante 3 días y empezaba otra. Y era como, jolín, cuando éramos más jóvenes, la canción duraba un mes. Te la llegabas a aprender de arriba abajo, la letra te la conocías, hasta la podías cantar en plan satánico hacia atrás. Pero en cambio ahora no te da tiempo, porque a los 3 días, 4 días sale otra canción rápido y entonces ya desaparece la otra. Y ya no te acuerdas ni del cantante, es que no te da ni tiempo. Y en cambio hay otra parte, otra parte de los chavales que se conocen canciones de los años 80 que yo no me conozco, que te las cantan, que te las bailan, que quieren llegar a ser, que tienen una vena artística potente, o sea, y te das cuenta de dónde crecen, porque realmente ahí está el trasfondo, ¿no? En dónde crecen, en qué culturilla crecen y qué es lo que realmente van absorbiendo de su alrededor, ¿no? Entonces es muy curioso porque me encuentro con esa sociedad que les gusta la música moderna, pero que también les gusta escuchar música que escuchan sus padres que tienen mi edad, pero luego por otro lado te encuentras con esas canciones que ya digo, duran 3, 4, 5 días, desaparece el cantante incluso, porque ha sido un hit, es lo que tú dices, ha sido un chupinazo, ha sido un fogueo, y de repente hay otra canción nueva de otro tío que tampoco conoces o de otra mujer y te quedas pensando, ¿y qué hay del pozo, ¿no? De aquel pozo en el que se iba haciendo historia
No sé si me explico El mundo bien. va hacia lo inmediato y no hay Sí, ni una visión de futuro, ni una libertad de pensamiento, no lo hay absolutamente nada. Entonces, bueno, ya está en la capacidad de cada uno de conseguir ser independiente y libre dentro de lo que sí, tenemos, que ninguno somos libres, pero luego está ya cada uno hasta donde quiera o pueda serlo, ¿no? En este caso, los criterios del mercado están claros, hacia dónde va y ya está. La sí. culpa no la tienen los de arriba, la culpa la tienen La, los de abajo por tolerar. Siempre lo sí, diré. sí. O sea, la La, culpa de que ahora mismo esté la gasolina como está no es de los de arriba, es nuestra. Porque gana el Madrid la Champions y nos tiramos toda la calle. tal cual, Para eso tal sí cual, tenemos tiempo para ir a la calle. tal cual. Eso es una Pero cosa luego para ir que yo también digo mucho. al Congreso de los Diputados, ponernos en la puerta, a Moncloa, para eso no tenemos. Para eso no hay tiempo. Ahora, para hacer el zángano por un equipo de fútbol. Claro, eso es fiesta nacional. Eso Eso y es el hacer una, animales no. mm, eso es una cosa que hemos hablado un montón de veces, tanto, bueno, con los colegas, ¿no? De eso de, vale, por ejemplo, nosotros que ahora nos están cambiando aquí en la autonomía, nos están cambiando muchas cosas y tal, te quedas pensando, a ver, es decir, ¿cómo puede ser, no? Que la gente esté más al día de lo que está pasando con Piqué y Shakira que, que con lo que está pasando con la educación y la sanidad, que nos estamos quedando sin médicos, enfermeros, que realmente las clases están reventadas de gente y que a veces, o sea, yo tengo compañeros que cada vez están más agotados porque es muy complicado sostener una situación determinada con Pues 30 nada, chavales y con 30 situaciones diferentes, ¿no? Entonces, claro, soltarlo esa votado. frase que has dicho, esa misma frase la hemos dicho un montón de veces. La gente para ir al fútbol, y yo trabajaba en un instituto al lado del Camp Nou, es decir, que sé perfectamente la de gente que se movía. Para salir para Sí, eso, ostras, me todos estamos acuerdo ahí. cuando pasó lo de Messi, la Mm, gente yéndose al campo a sí, poner pancarta, a decir que no, que no. sí, Vamos a ver, yo he tenido compañeros de trabajo que se han ido a la empresa. ¿Qué pasa? O sea, no pasa nada, un tío que le pega patada a un balón. Ahora se muere cualquier gran liderato y la pregunta en Facebook, ¿quién era ese? En Facebook. sí. Tenemos lo que nos merecemos, si es que no hay más. Sí, bueno, es que No preguntas hay en una absolutamente nada. clase, por lo que sea, preguntas. Tienes una huelga de 3 o 4 días, ¿no? Por el tema que sea. Entra a una clase de segundo de la ESO y pregunta a ver quién es Federico García Lorca. Pregúntalo, antes de que lleguen a darlo siquiera. A ver si a alguno le suena de haberlo visto en serio. No, ahora pregunta quién es el suplente del Borussia de Dortmund. Ostras, Pedrito, sí, lo sabe todo el mundo. Yo no tengo ni puñetera idea, pero seguro que la mitad lo sabe, Sí, sí. seguro. Sí, es muy Estamos curioso. construyendo. Nietzsche tenía un concepto muy interesante que decía, bueno, tenía claro que en el momento en el que Occidente pasara de lo apolíneo, de lo bello, del concepto de cultura, de lo bonito, ¿no? Del concepto de la perfección, a lo dionisíaco, al disfrute y al libre albedrío, Occidente se acabaría. No iba desencaminado. No, no, porque es la sensación de que estamos construyendo como un castillo de naipes, que en cualquier momento la primera línea de naipes puede desaparecer. O sea, no estamos construyendo historia musical, por decir una manera, ni a nivel musical, ni a nivel No, social, ni a nivel político. Es decir, no, vamos a ni a ver, ningún nivel. a O sea, es ningún una nivel. generación que va a pasar sin pena ni gloria. Sí. Y esa Y es, ya está, esa y no es, hay más. esa es la curiosidad. Es decir, nosotros, jolín, yo crecí con un profe de literatura que era capaz de representarte Romeo y Julieta en plena palestra delante de todo el mundo y hacía de Romeo y hacía de Julieta, pero todo se te quedaba claro, ¿no? Y teníamos conversaciones, tertulias, eh, hablábamos de Benito Pérez Galdós, o sea, había un toma y dame que, claro, eso te Yo, por abría la ejemplo, mira, mente. un intento, un intento que he visto yo muy bonito y que me gusta mucho la serie, de llegar a los jóvenes de la cultura, de la historia, fue el Ministerio del Tiempo. Ujú. Fue que precisamente me acordó cuando ha dicho lo de Benito Pérez Galdós, porque la última temporada se cumplía el centenario y tal, y bueno, eso ha sido el único intento
de televisión española, que yo he visto que se hicieron esfuerzos por intentar captar a un público más amplio y difundir un poco la cultura y la literatura, la música, al final todo, la historia, ¿no? Pero sí que tenemos lo que nos merecemos, nos engañan como quieren. Sí, la verdad es que Y sí. a tragar, a tragar, a tragar. Y no hay más, y ya está. Y por si fuera poco, nos enfrentan a los unos con los otros, porque saben que haciendo eso no nos vamos a unir para derrocar a nadie. No, no, y Me tienen además, entretenido. sí, sí, además sin entrar tampoco en partidismos y tal, pero a mí me hace mucha gracia porque, mira, yo soy de Mallorca y vivo en Barcelona. Y la anécdota del día, ¿eh? Un día me cogen unas compañeras y me dicen, nos hemos enterado por el Messenger, que dices, madre mía, esto hace 3 años. El Messenger, Dios mío, que eso es de la época troglodita. Nos hemos enterado por las noticias del Messenger que en Cataluña no se habla de la historia de España. Y yo así, justo estaba dando historia ese año. Y era, ¿hola? No, los libros tienen historia, o sea, cada capítulo, cada tema tiene su parte a nivel europeo, su parte, bueno, mundial, europeo, España, y hay una parte de la autonomía. Pero hay una parte de la autonomía igual que lo hay en otras autonomías. Tú hablas con otros historiadores de otras autonomías y lo tienen, no pasa nada. Y me quedé fría porque lo que se está dando en las noticias no tiene nada que ver con lo que vives a pie de calle aquí. Y es muy triste porque la realidad no tiene nada que ver con las noticias. Igual podemos hablar de esto, igual podemos hablar de la guerra, igual podemos hablar de cualquier tema. O sea, las noticias son tan sesgadas que consiguen dividir. Y ya la frase lo dice, divide y vencerás, ¿no? En el momento en que pones a todo el mundo en contra, no se van a poner de acuerdo para ir y decir este gobierno no está haciendo las cosas como toca, o esto está fallando, o qué pasa con el dinero de las arcas. Ahí no te No, vas a meter. yo soy de uno y tú eres de otro y se ha terminado. No hay Exacto, más, y ya está. exacto. Y es Y la política o eres del Barça o eres del Madrid. exacto, exacto. Y a lo mejor, mira tú qué tontería. Me acuerdo de una vez que estando en Galicia, bueno, buf, estaban con un partido Madrid-Barça y un odio hacia el Barça y era como, pero, que no se está dando cuenta que estamos todos en el mismo barco, nos estamos hundiendo todos igual. Es decir, no os dais cuenta que nos estamos basando en algo que realmente no nos está aportando como personas algo que sea interesante. Que no tengo nada en contra del fútbol, pero que hay muchas cosas más. Y viendo cómo están las cosas después del COVID, yo no sé cómo estaréis por allí, pero aquí estamos hasta aquí de ver a los médicos estrangulados por el trabajo que tienen, a los profes ahogados con el trabajo que tienen. Claro, tú cuando ves todo eso y eso no sale a la luz, no sale en ningún sitio, solamente sale lo que quieren que salga, pues entonces dices, ostras, es que no me extraña que no lleguemos a entendernos o que no lleguemos a unirnos, que es lo que tocaría, ¿no? Y ahí es una pena. Yo creo que el lastre que llevamos muchos, que hemos viajado, que hemos No sé si has conocido. visto el meme este de los Simpsons, que salen un montón, salen dos monos peleando en un barco y alrededor la gente vitoreando para que se sigan pegando. Sí, tal cual. Somos una cosa así. Somos una Los de cosa. arriba están alrededor y nosotros pues nos estamos pegando. Tal cual. Yo Venga. no creo que pueda describirlo mejor, pero es así. Y yo creo que con esa frase me quedo con la entrevista ahí. Yo te vuelvo a felicitar por el álbum, porque los dos álbumes, yo me quedé Gracias. encantada y bueno, te seguiré la pista. Yo siempre sigo la pista a todos los que entrevisto porque siempre digo lo mismo. Es porque esto funciona igual, funciona por intuición. Si ves que no te tira, ya no propones porque es una tontería. Entonces, esto funciona por intuición y cuando escuchas y ves que te resuena, dices, vamos a ver qué hay más, qué hay detrás, ¿no? Entonces, tenía Vendrán muchísimas cosas, ganas. ¿Perdona? vendrán cosas. Pues Que ahí, vendrán cosas. ahí estaré y bueno, ahí estaremos muchos esperando a que lo que venga a cogerlo con las manos abiertas, con los brazos abiertos y sobre todo que sean cosas que te hagan feliz y que te llenen como te han llenado estos dos álbumes que
que son muy bonitos. A mí ya te digo que bueno, que me han llegado mucho. Así que felicidades de nuevo. Y nada, chicos, si no tienen nada que preguntarle, que no os va a morder, que está en el otro lado de la cámara. O sea, que no pasa nada. Si no tienen nada que preguntarle, yo si quieres lo dejamos aquí. Y Yo por bueno, mí, si cuando salga el siguiente álbum te apetece que lo, ¿cómo se dice? Que lo disertemos y que lo abramos en canal para ver cómo son las letras y cómo tal, pues eres bienvenido. estupendo, pues estamos en contacto. Estamos en contacto. Para todos los que nos habéis seguido, un súper beso. Muchísimas gracias a todos. Espero bueno, sobre todo espero de esta entrevista que hayáis entendido la importancia que tiene la figura de una persona que compone sus canciones y que puede decir aquello que piensa y aportar algo que muchas letras, muchos cantantes pues no van a aportar por eso, por la fugacidad de la cultura que estamos teniendo. Así que espero que os hayáis quedado con muchas cosas buenas. Yo he aprendido muchísimo. Me han sorprendido muchas cosas de las que has comentado y he desmitificado a lo mejor ideas que tenía y me encanta eso. Siempre me encanta porque no hay nada más bonito que aprender y ver que bueno, que la cabeza siempre puede ir a más. O sea que genial. Nada, un beso, seguimos en contacto y a los demás un besazo enorme, que tengáis una super noche y a ser lo más felices que se pueda.